continuamos con nuestro programa de conferencias adentrándonos en un tema de gran relevancia social y educativa. Ahora es un honor presentar a Camila Uribe Villa, quien nos compartirá su visión en la conferencia Ser habitable en los bordes, prevención del abandono escolar y comienzos delincuenciales. Camila Uribe Villa es economista con un posgrado en evaluación socioeconómica de proyectos, especializada en investigaciones sociales relacionadas con la juventud. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Casa de las Estrategias, liderando estudios sobre problemáticas como el abandono escolar, los comienzos delincuenciales, homicidios, feminicidios y la migración. Su trabajo busca influir en políticas públicas y fortalecer instituciones para generar un impacto positivo en la sociedad. En su ponencia, Camila abordará las reflexiones, técnicas y posibilidades para que las y los docentes puedan emplear para prevenir el abandono escolar, basada en una investigación etnográfica en Medellín, Colombia, que incluyó encuestas a estudiantes, docentes y entrevistas a desertores. Camila explorará cómo los docentes pueden convertirse en una red protectora para estos estudiantes, inspirando y protegiéndolo en momentos críticos de sus vidas. Así que le damos una cálida bienvenida a Camila Uribe Villa. Adelante, Camila, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme al Gobierno de Jalisco, a la Secretaría de Educación. Muy contenta de hacer parte de esta versión de Recrea Academy. He conocido a algunos compañeros de la Secretaría de Educación interesándose por los procesos también que hay en Medellín, en Colombia. Y pues también por esas conversaciones he sido invitada a esta versión. Les voy a contar un poco de lo que hacemos. Yo trabajo principalmente en Colombia, en la ciudad de Medellín, pero también en otras dos ciudades llamadas Apartado y Cúcuta. Hemos tenido intercambios con otras partes de Latinoamérica. Creo que hay casos que se pueden extrapolar muy fácil. Y acá principalmente pues vengo a trabajar con ustedes, a contarles sobre un estudio sobre deserción escolar y los hallazgos que nosotros hemos tenido principalmente con adolescentes y jóvenes de sectores muy excluidos de la sociedad. Entonces a eso me quiero referir. Les voy a pedir un momento para poner las diapositivas que traigo de apoyo para este espacio. Que por acá ya me estaban indicando. Ahí va subiendo y ya le voy a dar presentar. Mientras tanto, les cuento que yo creo que ahí ya lo logro más bien así. Ahí creo que la están observando bien. Si alguien me puede hacer una señita, le agradezco mucho. Listo. Entonces me voy a ir así, a ver si en algún momento no, pues estaré también aquí atenta a otros medios de comunicación porque pues al presentar no los puedo ver. Entonces, recordar pues en el perfil que presentaban que mi nombre es Camila Uribe, yo soy economista de profesión, he trabajado temas sobre gerencia para el desarrollo, sobre evaluación de impacto, pero principalmente soy investigadora social y dirijo una organización de la sociedad civil que se llama Casa de las Estrategias y que tiene como propósito hacer investigación social, hacer estudios sobre fenómenos sociales relacionados principalmente con adolescentes y jóvenes, y en ese sentido, pues luego de entender estos fenómenos sociales con un equipo transdisciplinario,
pues poder hacer aportes principalmente sobre políticas públicas, hacer aportes sobre programas, fortalecer instituciones, fortalecer instituciones tanto público como privadas y acompañar en el desarrollo pues de iniciativas y de ponerle un poquito más de imaginación y de más información a lo que hemos detectado sobre fenómenos sociales relacionados con adolescentes y jóvenes, principalmente aquellos adolescentes y jóvenes que viven en periferias de ciudades, que se encuentran en situaciones de exclusión simultáneas y pues quiero que nos ubiquemos un poquito en ese sentido para que ustedes tengan claro que pues por ahí es por donde por donde voy a hacer mi presentación. Solamente voy a dejar de presentar un momento para asegurarme de que me hubieran puesto aquí que todo está bien. Ah, listo, súper bien. Y vuelvo a ponerla para continuar con ustedes. Bueno, entonces creo que ya no se está moviendo. Este estudio principalmente que hicimos, nosotros nos hemos enfocado mucho sobre temas de comienzos delincuenciales, sobre prevención de vinculación de adolescentes y jóvenes populares a escenarios de crimen o de delincuencia, pero este estudio del que voy a hablar principalmente, que tiene que ver con deserción escolar, nos puso a reflexionar mucho sobre algo que nosotros hemos llamado como esa posibilidad de habitar, de ser ciudadanos y ciudadanas y de tener más derecho a la ciudad, a las oportunidades, a lo que ofrecen espacios urbanos y no desde, digamos, una vivencia desde la periferia o desde el borde, con los riesgos que implica, con las exclusiones que implica, y ahí empezamos a analizar dos temas sobre deserción escolar y sobre comienzos delincuenciales. Yo quiero enfocarme mucho en el de deserción escolar, teniendo en cuenta pues que esto es también el público tan bonito que estamos recibiendo hoy, que son sobre todo docentes, y con la claridad de que no podemos pues pedirle a los y las docentes que resuelvan problemas estructurales por los que ocurre la deserción. Entonces yo me voy a enfocar un poco más a lo que podríamos hacer desde los escenarios de instituciones educativas, sin pensar en maximalismos pues como de que se nos salen de nuestro alcance a veces, muy estructurales sobre la deserción escolar, no irme hasta allá para que no generemos sobre todo más angustias y enfocarnos en qué podemos hacer desde las instituciones educativas, qué podemos hacer de docentes, desertores. Esta investigación es una investigación que se realizó en la ciudad de Medellín. Yo voy a hacer un poco de contexto sobre la ciudad de Medellín. Medellín es una ciudad de más o menos 2,5 millones de habitantes. Para el momento del estudio tenía 250 instituciones educativas públicas. Trabajamos con 214 instituciones educativas públicas este estudio, en las cuales hicimos una etnografía de 2 días en cada una de ellas. Hicimos entrevistas a todos los y las rectoras de estas instituciones educativas. Trabajamos unas encuestas con 148 docentes de una muestra de esos colegios. Trabajamos también una encuesta con más de 2,000 estudiantes del bachillerato que decimos nosotros, grados 9, 10 y 11, y trabajamos con también grupos focales con estudiantes de esos colegios, pero pues lo que aquí más nos interesa es que también trabajamos unas entrevistas a profundidad con cerca de 30 adolescentes desertores del sistema escolar. Y ahí empezamos pues como a construir esto, que además quiero decir es una cartilla que pues les podría compartir, que es una cartilla que queremos compartir sobre todo con docentes para acercarnos un poco a cuáles fueron las detecciones que nosotros encontramos ahí.
que están situadas en la ciudad de Medellín, pero yo creo que muy fácilmente ustedes van a poder extrapolar al contexto de las ciudades en las que ustedes trabajan y se van a poder ver ahí un poco reflejados con las situaciones de estos jóvenes y adolescentes. Esta cartilla empieza un poquito con lo testimonial, con empezar a escuchar un poquito de esas respuestas que nos dan, de esas conversaciones que tuvimos con estos adolescentes y jóvenes desertores, qué ocurría, qué pasaba por ahí. Entonces, estos son varios entrecomillados. Yo quería rescatar 2 o 3 historias de estos jóvenes. Estas historias son, por ejemplo, la historia de Javier, que cuenta que deserta porque tiene una pelea muy dura con el coordinador de la sede de la institución educativa en la que estudia. Dice que él no va a permitir que lo agredan. Así, ahí digamos, como por su respuesta y por el tono de su respuesta, la institución educativa toma la decisión de expulsarlo. Y él no continúa buscando oferta institucional para continuar en otra institución educativa, sino que se dedica a hacer otras cosas, a trabajar, y tiene el sueño de manejar un camión y ser conductor nosotros decimos camiones, por ejemplo, a las volquetas, a los carros grandes que transportan sobre todo materiales, mercancía, en fin. Está, por ejemplo, la historia de Andrés, que trabaja informalmente afuera de una discoteca vendiendo cigarrillos, chicles. Tiene un dilema, y es que su mamá está muy enferma y dice que no le va a permitir a la mamá que trabaje más, pues dadas sus condiciones de enfermedad. Pero acá están regaditos los testimonios. Que hay un tema económico en la casa, pues que si su mamá no trabaja, pues él tendrá que suplir esta necesidad. Pero hay una característica particular de este hogar, y es que sus hermanos, cuando eran más pequeños, sus hermanos menores, fueron, la institución pública relacionada con familia y protección infantil de Colombia le quita los hijos a la mamá. Entonces él está un poco ahí como en una situación de hijo único, pero dice, bueno, a mis hermanos se los llevó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues hasta mejor vida tendrán. Entonces hay una situación ahí familiar también compleja, pero es un muchacho con mucho carisma y además con varios sueños. Le gustaría que la escuela fuera más aplicada porque le gustaría aprender más sobre mecánica y a vender. Hay otra historia que es la de Ever, por ejemplo. Ever cuenta que él trabaja en una distribuidora de gaseosas, que necesita destrabajar y que realmente él siente que él es muy brutico, que él eso del estudio, de aprender, como que no se le da muy bien. Y que él se le dan mejor como otras habilidades más relacionales, entonces que pues estar en el colegio se le vuelve muy complejo, muy hostil. Esto un poco como para enmarcar el contexto de estos jóvenes, en qué están, qué estaban haciendo, cómo salieron, cómo planearon su salida o cómo fue mucho más rápida, qué condiciones familiares tenían. Y acá aterrizando un poquito más ya el perfil de los desertores, empezamos a ver que hay unas condiciones familiares, digamos que nosotros encontramos ahí 4 aspectos en este perfil. Pues hay unos temas, claro, seguramente personales, que esto ya lo ha abordado mucho más la literatura, pero acá queremos aterrizar en qué se puede hacer en las instituciones educativas. Entonces empezamos a ver como estos 3 efectos, la escuela versus la familia, el trabajo versus la escuela. Y encontramos primero en relación a la familia, que ya es bien sabido que, digamos que hay muchas familias de sectores más excluidos, en los que la pobreza, las dificultades empiezan a enquistarse y a volverse ciclos más complejos. En muchos casos son familias monoparentales, mujeres ejerciendo, digamos, como esa jefatura de hogar, pero esto lo que quiere decir es sobre todo como mucha ausencia de padres. Eso
yo creo que se extiende en muchos contextos, pero lo que empezamos nosotros a ver adicional es también como lo que nosotros hemos llamado como mamás imaginadas. Esto es seguramente muy latinoamericano, ¿cierto? Como la posición de la madre en la familia, en la persona, a lo largo de toda la vida, pero como que esa posición sagrada también a veces lleva a los jóvenes, nosotros empezábamos a contrastar el discurso que ellos tenían sobre lo que la mamá decía, sobre el estudio, sobre continuar el estudio versus lo que la mamá realmente decía, ¿cierto? Hay como unos imaginarios, unos discursos un poco más imaginarios en los que ellos dicen, sí, mi mamá quiere que yo siga estudiando, pero a la hora de la verdad, cuando por ejemplo desertan, no se encuentra un discurso tan fuerte de la mamá diciendo no o diciendo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, sino que hay como más discursos que se empiezan a volver un poco más imaginarios. Pero también encontramos que a pesar de esa posición de la mamá, digamos, ese vínculo y ese lugar tan sagrado, pues también la escuela para ellos empieza a representar, digo, para los estudiantes en general, un lugar a veces hasta mejor que el hogar, porque pues permite otras formas de socialización, pero también es refugio de dificultades del hogar, de abusos o de presiones económicas, en fin. Entonces, ahí hay una posición interesante de la escuela que encontramos, pero lo que nos llama sobre todo la atención es que en estas distintas presiones que tienen los jóvenes y adolescentes, encontramos que muchos de ellos están teniendo también una presión sobre lo económico, pero sobre todo sobre ser adultos más rápido, ¿cierto? Como no poderse dar ese lugar, esa posición, ese momento de ser estudiantes, de pararse desde ahí, sino que muy rápido pasan como de la niñez, a veces como que no terminan de superar la niñez para ser adultos. Entonces hay digamos, como muy rápido ese efecto de ser adultos más rápido, por eso una búsqueda muy grande sobre el trabajo, sobre tener trabajo, pero también ese ser adulto parece también en cierta forma un mecanismo de supervivencia que hemos encontrado frente a distintas presiones, pues digamos territoriales, locales, sociales, pero que esta forma de volverse adultos tan rápido, lo que hace en ellos es estrechar muy rápidamente, estrechar antes de tiempo los sueños, disminuir un poco como la sensación de sentido y motivaciones a largo plazo. Pero volviendo al tema del trabajo, ocurre como muy rápida esa necesidad de trabajo y muchos desertores buscan trabajo, no solamente, y ahora lo vamos a ver más adelante, por una necesidad económica de supervivencia, sino que también lo que nosotros hemos encontrado es que el trabajo les da una posición diferente a la que les da la escuela, ¿cierto? Sienten que hay un poco menos de hostilidad o como una hostilidad que le encuentran un lugar más tangible por devengar un salario que el de la escuela. Entonces, muy rápido se liga, digamos, como esos efectos de la deserción al de la posibilidad de trabajar. Antes de falsear un perfil y encontrar perfiles atípicos de desertores, que es una forma también de investigación bueno, todos más o menos ya sabemos cuáles son las causas estructurales de la deserción, pero como aquí quiero como acercarme más a lo personal, pues también entender que hay como dos capas en la deserción dentro de lo que nosotros hemos encontrado. La primera capa, que es un poco como más superficial, más tangible, es la necesidad de dinero para ayudar a un familiar,
no sentirse bienvenidos en el colegio, sentirse demasiado atrasados en el colegio, ¿cierto? Cuando han repetido años o han entrado tarde al colegio, incluso, por ejemplo, cuando tenemos fenómenos de migración, por ejemplo, en Colombia, que hemos sido receptores en gran parte de las migraciones, de distintas migraciones internas, pero, por ejemplo, más recientemente en la migración venezolana, entran los estudiantes que provienen de Venezuela a grados muy inferiores, entonces sienten que mucha discordancia entre su edad y el grado en el que están. Entonces eso también es un factor que desmotiva mucho. No sé, algún conflicto con algún docente, un embarazo, puede ser propio o de la pareja, o también, por ejemplo, hemos encontrado enfermedades psiquiátricas, ¿cierto? Esas son como las respuestas más inmediatas que nos dan los desertores, pero hay una segunda capa que a nosotros nos interesa también analizar mucho, que es la capa de la autoestima, de poder acceder a redes de afecto, ¿cierto? Cuando no se encuentran fácilmente redes de afecto, sentir incertidumbre, o también como el lugar que se le está dando a la escuela. Entonces, cuando tenemos todas estas ideas como generales sobre esa primera y segunda capa de la deserción, nosotros pues nos vamos a entender un poquito más como cómo podemos falsear esos perfiles. Y aquí nos acercamos mucho a la necesidad de reconocer la potencia. Muchos de estos jóvenes, más que no ser perezosos o desagradecidos o simplemente indisciplinados, lo que nosotros hemos encontrado es que no han tenido primeras oportunidades valiosas de expresar algo, de ser reconocidos por algo, y que en muchos contextos el primer impulso para estos suele ser la escuela o el lugar donde estudian. Y pues, aunque no podemos prometer, sobre todo como docentes, que estudiar, digamos, como que marcará una diferencia definitiva, a pesar de las brechas, ¿cierto?, de desigualdad que hay tan complejas que nos desbordan a los docentes más allá de lo que podamos hacer, pues sí presentar como de pronto a ayudarles a aprender a ver la potencia en ellos mismos, ayudarles a aprender a agenciarse un poco más, a reconocer un poco más, a buscar un poco más, con sobre todo bastante inspiración y cuidado. Entonces, este reconocimiento de la potencia es para decir que encontramos muchos perfiles en los que no ha habido, por ejemplo, esas primeras oportunidades valiosas. Lo segundo es que nos toca empezar a soltarnos un poco de los viejos discursos que a veces son muy adultocéntricos sobre las necesidades, las inquietudes de la adolescencia, o sea, como muy propios de la adolescencia, y entender que a veces más allá de la necedad, el bullying, estos comportamientos, pues digamos como que no permiten, no facilitan los escenarios de aprendizaje, pues sí entender que el estrés y la depresión en adolescentes es real y puede ocurrir y siempre estamos, o sea, nos podemos enfrentar a un escenario de estos y puede haber una desmotivación mucho más profunda que digamos, como que no encontrarle pues rápidamente sentido o digamos como rebeldías propias de la edad. Y que también hay perfiles de desertores valiosos, seguramente ustedes saben más que yo sobre la importancia de una escuela un poco más flexible, que entienda diferencias de perfiles, pero claro, es el típico ejemplo de encontrar personas muy buenas para las matemáticas, pero que les cuesta mucho las relaciones, entonces pueden hablar muy a destiempo, o el que es muy bueno en artes, en deportes, entonces encontrar ahí, digamos, como escenarios valiosos de
perfiles que también son valiosos desertores, pero que de pronto el sistema, las posibilidades que tenemos, pues no las hemos encontrado. Y aquí pues queremos un poco como enmarcar algún tipo de rutas que nos ayuden, pero quiero volver un poco sobre el tema del trabajo y el dinero y el afán y no encontrar mucho sentido en el estudio. Y esto para nosotros ha sido, digamos, como toda una reflexión, el discurso sobre el futuro. Estos jóvenes están mucho recalcando y yo no sé, a mí me pasó cuando era adolescente, ¿cierto? Que muchas veces venían a uno los discursos de estudie para que sea alguien, ¿cierto? Como una venta de futuro mucho más adelante. Y el problema es que estudiar se vuelve únicamente como el medio para conseguir algo más, y que ese conseguir algo más es una cosa de una sola faceta de la vida, que es, por ejemplo, el trabajo. Entonces, digamos que no se refuerza tanto el gusto por estudiar, pero sobre todo es que cuando no se encuentra fácilmente una posibilidad o un aprendizaje sobre un oficio para esa faceta que nos están inculcando del trabajo, como no es un estudio muy práctico para un oficio, pues entonces cada vez se encuentra menos sentido en el estudio, ¿cierto? Cada vez se encuentra menos sentido al discurso de que el estudio es el medio para trabajar, porque pues yo simplemente podría ir a trabajar. Entonces ahí hay que hacer necesariamente un ajuste que ayude pues como a esta practicidad de encontrar más practicidad en el estudio, pero por otro lado el estatus del estudiante, ¿cierto? Muchas veces, aunque irse a la escuela es un refugio frente a las relaciones complejas en el hogar y a las presiones en el hogar, pues el trabajo se vuelve a la vez también un punto de estatus, un dónde pararse, desde dónde relacionarse, inclusive con estas personas del hogar. Entonces ahí, digamos, como que para empezar a aterrizar hacia dónde podemos ir los docentes, es empezar a detectar que el joven y el adolescente que está en riesgo de desertar es bastante sensible a que a sentir que él o ella no es importante o no le importa a la persona que le enseña. Y esto nos ha hecho pensar mucho sobre los vínculos que establecemos con los estudiantes, que puede empezar por ser un vínculo de un reconocimiento franco, un momento en el que no se juzga, un momento en el que se tenga una conversación, en el que se pueda ir trabajando sobre esto. Cuando nosotros mirábamos este tema de cuáles son esos perfiles de desertores versus cómo falsear el perfil del no desertor, y reforzando esta inquietud sobre los vínculos que establecemos y cómo por ahí puede haber un camino interesante, encontramos una historia que pues se las voy a contar sobre un joven, Luis. Luis era un adolescente de 15 años que estaba cursando el grado 9 y que tenía, digamos, como muchos factores o muchas características relacionadas con lo que hemos entendido que es la deserción escolar. Entonces es un joven adolescente, hijo único, con padre ausente, pero además también una madre imaginada, como les había contado, pero esta madre era tan imaginada que la madre consiguió un trabajo en el departamento de Córdoba, a 8 horas de Medellín, y decidió que lo mejor era trabajar allá, que su hijo Luis siguiera viviendo en la misma casa en la que vivían, que además pues era ellos, en el barrio del Salado de la Comuna 13, más o menos por ahí algunos tendrán claro que la Comuna 13 es un sector periférico de la ciudad de Medellín, en el que además han confluido distintos
escenarios de violencia y criminalidad en Medellín. Es una zona que históricamente ha sido en ciertos sectores pues bastante compleja, entonces también digamos que este territorio con una tradición criminal puede ser también un factor adicional de riesgo. Y bueno, hay como varias cosas que se entrelazaban, no demasiados amigos, no demasiados vínculos, la mamá le enviaba plata, la vecina le hacía la comida a Luis y se la daba todos los días, y entonces tratando de entender Luis por qué no desertaba, ¿cierto? Como con dificultades, no muy bien económicamente, a pesar de que tenía por ahí sus 2 comidas al día. Entendiendo eso, nos dimos cuenta, pues Luis nos empezó a relatar, le digo, Luis, bueno, y después de mucho preguntar de distintas formas, bueno, Luis, ¿por qué pues, qué ha hecho que no te salgas del colegio? Y lo que Luis manifiesta es este entrecomillado que aparece en la presentación, y es que él cuenta que tiene un tío que trabaja en un camión, no me acuerdo cómo se dice en México, camión, pero hace transporte de mercancía entre municipios, ¿cierto? No vive en Medellín porque se dedica a hacer transporte, pero cada 2 meses venía a Medellín y lo buscaba a él y jugaban ajedrez. Y mientras jugaban ajedrez, que él le parecía que jugaban muy buen ajedrez, el tío siempre le preguntaba cómo iba con los estudios. Y Luis decía, yo me moriría de la vergüenza de decirle a mi tío que me salí a estudiar y por eso no me salgo. Esta historia, pues más allá, pues como de simple, graciosa, lo que a nosotros nos ayudaba a entender era el vínculo, para Luis el vínculo era demasiado valioso, el vínculo con su tío, que probablemente no encontraba de otras formas, sino más particularmente con su tío, y ese vínculo le ayudaba a poder tener más conversaciones con su tío, a poder seguir estando con él, y seguramente pues de ahí se detonaban más cosas, pero que digamos que esto ayudaba a no desertar. Aquí, cuando nosotros trabajamos, además de con instituciones educativas, con organizaciones de la sociedad civil, nosotros mismos trabajamos con adolescentes y jóvenes en casas culturales. Ahí también tenemos que preguntarnos cómo hacer para que no deserten de los espacios culturales, que aunque parece lógico, pues parece obvio, pues son espacios como más recreativos de esparcimiento, pero ahí también ocurren deserciones y también a nosotros nos implica pues como repensar qué podemos hacer. Y creamos como este manual, estas ideas de cuando uno está muy agotado, muy estresado y no saber cómo más establecer un vínculo de cuidado y sobre todo de guianza con adolescentes y jóvenes, ojalá para prevenir la deserción, empezábamos a tirarnos estas ideas que han aparecido, pues, además de la investigación de nuestra experiencia, y que les quiero, pues, como contar un poco de qué se tratan aquí rápidamente para que podamos pasar a la siguiente parte de la presentación. El primer tip se llama nada. Y esto de nada para nosotros es sobre todo pensar en que no tenemos que ganar todas las discusiones, que no tenemos que arreglar todo, sino que ser a veces un poquito de vacío. Y cuando digo ser un poquito de vacío, es donde el joven, la joven, en una conversación, pudiéndose tomar una pausa, encuentra algún tipo de aliento o de impulso, pero sin necesidad de que sean grandes soluciones, sino de encontrar algo de pausa y de tranquilidad, y de aquí no se te va a juzgar, no se te va a solucionar tampoco la vida entera, pero vamos a darnos como un poco esta pausa. Entendiendo también lo que les decía de que ese estrés, esa depresión en adolescentes es real, y que a veces es mucho más real que la pereza, la indisciplina, la necedad. Entonces a veces esa pausa y permitir esa pausa es interesante. Dosificarse, ahí dice dosifíquese es como en ese vínculo, en ese juntarnos, empezamos también a establecer prioridades, a ponderar problemas,
definir y a ayudarle a definir al adolescente, al joven, a la otra, un horario, una duración del aporte, cómo va a ser la ayuda, empezar a delegar también con otros compañeros, con otras personas, con otros responsables, con incluso amigos del joven, algunas partes, algunas responsabilidades, madrinazgos, padrinazgos, pero no cargarse de todo, ¿cierto? O sea, a pesar de que vamos a pensar en que el vínculo va a ser importante, también es importante dosificarse y no creer que se va a solucionar todo y también ponerle horarios a esta persona. Listo, nos vamos a encontrar cada 15 días, vamos a hablar media hora, pero no puedo todo el tiempo estar pendiente de vos. Entonces también tener muy claro con el joven la importancia de dosificarse. Cerrar ciclos y no solo cerrar puertas. Y este cerrar ciclos es también mostrarle al estudiante que se intentó algo y que a veces se fracasa en esos intentos, ¿cierto? Donde estamos encontrando repetición, donde no estamos encontrando avance, cómo hacemos para cerrar un ciclo y sobre todo mostrar que hay muchas más posibilidades para solucionar los problemas que tenemos, pero que hay que ir cerrando las posibilidades que estamos abriendo. No quedarse como en un intento hasta que al joven le funcione algo y algo sí le guste, sino vamos a abrir este ciclo, pero lo vamos a cerrar, vamos a ir yéndonos por allá sin cerrar necesariamente puertas. Esto implica ser muy compasivo con cuál es el correlato que la otra persona tiene sobre lo que está pasando. Tener mucha humildad en reconocer y en responsabilizarse, bueno, esto hasta qué punto no funcionó por mí, hasta qué punto no funcionó por ti, pero cómo vamos a ir dándole algunos cierres de ciclos. Y pues todos también tenemos una medida, ¿cierto? Hasta aquí voy yo con este proceso, vamos a tratar de remitirte a otro espacio, a otra persona, hasta aquí voy yo con este proceso, pero aquí se puede construir algo más y sobre todo entender que hay infinitas posibilidades. A mí esto me parece relevante, lo vamos a ver al final, pero es como no podemos tener adolescentes y jóvenes imperdonables o absolutamente desechables en el que digamos, es que sea absolutamente imposible, no, pues no hemos ensayado la ruta que es, vamos a ayudarle a que él encuentre la ruta que es, pero no puede ser que digamos, un fracaso o, digamos, una imposibilidad nuestra de acompañarlo del sistema también que tenemos a disposición en este momento haga que el problema sea únicamente del joven. Entonces, aquí pensarse esto como más ciclos que otra cosa. Reconocer con franqueza, hay cosas que no podemos forzar, a veces tenemos mucha prisa en ese reconocimiento del otro, que yo creo que todos sabemos que es importante, el reconocimiento de las potencialidades de cada persona, pero tampoco hacerlo a la ligera, o sea, con lo primero que me dijo que le gustaba decir, listo, entonces vos sos el mejor pintor de esta ciudad, no, o sea, también hay que ser francos con el joven y decir, esto requiere un producto, requiere rigor, esto requiere sobre todo mucha exploración y ayudarles a explorar por dónde va a venir ese reconocimiento, por dónde va a venir esa potencialidad, por dónde va a venir esa expresividad, y para eso hay que ser también francos, no solamente pues decir de entrada todo está perfecto, todo es lo máximo, lo que tú escojas hacer va a estar perfecto, sino también ser muy franco dentro de los límites que se pueden establecer. Encontrarse para transmitir, esto es sobre todo que hay que estar en contacto con la otra persona, hay que tener ese espacio de conversación y que ese es un espacio de conversación en que donde hay un docente, un estudiante y un espacio, hay escuela. Y esa escuela tiene que tratar de ser un poco flexible, ¿cierto? No todo se enmarca en el aula, sino que incluso con el resto de estudiantes, pues también hay que encontrar diferentes tipos de flexibilidades y que eso va a ser importante. Y pues que también hay un intercambio de un valor, no hay que ser pues héroes, sino que también uno reconocer que uno está, sobre todo, ejerciendo una labor, prestando un servicio y que el compromiso empieza por las dos partes y que pues para iniciar un intercambio,
pues también alguien tiene que dar el primer paso y a veces pues la posición que tenemos como docentes nos implica avanzar en ese primer paso. Aquí hay unos tips sobre preparar clases. Yo creo que esto pues ustedes lo habrán visto con muchísima más profundidad en distintos espacios, tienen mucha experiencia, tienen entre ustedes pues unas retroalimentaciones que seguramente son muy valiosas, pero también pensar que con esta era como más de la digitalidad, de encontrar mucha información por internet, yo solamente quiero como hacer una observación sobre la emocionalidad, o sea, yo sé que es muy duro como un poco desnudarse como docentes, pero lo que yo creo que sí no se va a encontrar en escenarios netamente virtuales o en, buscar en Google cualquier información, es la emotividad de eso, la emocionalidad, el contacto, una persona también poniendo su historia como docente ahí, contando casi que autobiografiándose para improvisar mejor. Yo creo que eso es lo que va a ser es importante en estas eras más digitales, y yo creo que eso hace que haya experiencias más inolvidables en entender y en poderse acercar a la biografía o a la persona o a la emocionalidad del docente. Es interesante y nos va a ayudar a tener como una educación más ágil. Hay unos casos sobre deserción escolar que yo estoy segura que a ustedes les han tocado estos y más casos, pero que quería solamente como por listarlos un poquito, y como hasta dónde como docentes como podemos abordar. Y aquí voy a entrar a dos temas que me parecen interesantes que tienen que ver con amenazas y drogadicción para poderlos ligar al tema de comienzos delincuenciales. Entonces, seguramente ustedes se han encontrado los casos de adolescentes que desertan por los problemas económicos, y ahí yo quiero, pues, como otra vez el docente no va a poder resolver los problemas económicos para animar la no deserción. Sí, yo quiero dar como dos elementos que me parecen relevantes en la conversación que se establece con un joven con el que uno detecta que este es el problema que tiene y por el cual va a desertar. Y uno es, primero, qué tan grande es la urgencia económica, ¿cierto? Como poder tener esa conversación sobre esto es un asunto más de consumismo, porque uno se ha encontrado estudiantes muy angustiados porque no pueden cambiar su celular, pero qué tanto es una emergencia económica casi que vital, y entenderlo como una emergencia que además tiene que ser derivada, pues porque esto es un problema social, pero también estas presiones a muchas veces familiares sobre la importancia de que contribuyan económicamente al hogar, y esto para nosotros es importante pensar el momento del estudiante como el momento del estudiante, ¿cierto? Cómo animarlos a que puedan hacer la reflexión sobre la importancia de vivir su momento, y que no están teniendo problemas que les corresponden a los adultos, y que claro, si el adulto no le está quedando difícil pues solucionar el problema económico, pues seguramente echará mano de lo que tiene a mano, pero entenderlo como el problema de quién es realmente y cuál es el papel, el rol del adolescente en esa etapa de su vida, cómo ayudarlo a pensar en eso. Por otra parte, hay varios temas que nos empiezan a entrecruzar, que son, por ejemplo, los abusos, lo que llaman muchos los jóvenes, y yo creo que ya todo el mundo, las relaciones tóxicas, ¿cierto? Como una relación tóxica, por ejemplo, muy comúnmente dentro de las adolescentes surge eventualmente un abuso, y cómo hemos encontrado casos de deserción vía esto. Entonces también cómo ayudarle a ampliar la red de amistad, de encontrar relaciones más allá de las sexoafectivas con otras personas, ayudarles a ampliar la red. Pero lo que sí se empieza a volver como más complejo es los temas que ya no son abusos en esas relaciones, sino además de explotación. Yo no sé, pues
esto ocurre en todas las ciudades, sé muy bien sobre los temas de violencias basadas en género en México, pero quería decir que en Medellín sobre todo se está viviendo un incremento de un fenómeno relacionado con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que está ligado a estos fenómenos de deserción también y que para nosotros es de toda la gravedad, y que nos ha puesto en escenarios bien complejos porque esta exacerbación del fenómeno y el delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes está ligado a un incremento desproporcionado del turismo en la ciudad de Medellín. Lo que nos ha puesto a tener una reflexión con adolescentes que vemos que pueden desertar vía esto, primero sobre acompañarlos y sin juzgar directamente al joven, a pensar en cuál es la ley, porque esto es un delito, pero también como entender que ahí también en la joven, en el joven hay unas ganas de trabajo y cómo vamos canalizando esto por otro lado. Hay unos temas relacionados con criminalidad. Aquí, digamos que lo que nosotros hemos encontrado es que la deserción escolar es... no es más común que un joven deserte y luego empiece a asumir roles dentro de un grupo criminal, a que deserte porque está asumiendo roles dentro de un grupo criminal. No sé si me entienden ahí la diferencia. Entonces, esto es la importancia de llegar antes y de estar convencidos de los riesgos asociados a la deserción, que no me va a dar tiempo como de ahondar mucho en este tema de los comienzos delincuenciales y cómo ocurre después de la deserción. Pero hay un tema que yo creo que en las ciudades en las que ustedes trabajan, sobre todo estas ciudades grandes, Medellín tiene unos altos índices de consumo de sustancias psicoactivas, de adicciones a muy temprana edad, de inicios de consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, y eso nos lleva a hacer una reflexión de esto con el estudio. Hay muchos estudios relacionados sobre la importancia de prevenir los inicios de consumos a temprana edad, ¿cierto? Cómo las expectativas de futuro, no solo de vida, sino de futuro, incrementan más o menos un 5% por cada año que se postergue el inicio de un consumo de sustancias psicoactivas. Pero entender que también alrededor del consumo de sustancias psicoactivas, además del relacionamiento, de que estos inicios ocurren con amigos, incluso con familiares, hay de por medio, en muchos casos, una angustia que solamente están encontrando para ser tramitada a través del consumo de sustancias psicoactivas. Eso nos lleva también a preguntarnos sobre algo más abarcante de cómo hacemos para ayudar a focalizar en los jóvenes, digamos, como estas angustias, y pensar en abrirles oportunidades, incluso para nosotros es importante en esa desadultocentralización en la que miramos a los adolescentes, como el erotismo, como la amistad, como el parche, como el juntarse, como el encuentro, puede ser también esa droga o ese aliento o esa forma de tramitar angustias que muchas veces los jóvenes, cada vez encerrándose más, están tramitando a través de las sustancias psicoactivas. Entonces, como para resumir un poco y yo creo que ir cerrando, yo no puedo ver en este momento, ya aquí ya sí me están diciendo que me quedan 4 minutos, hace 3 minutos, pero entonces solamente como para redondear un poco y dejar unos tips, y seguramente si alguien está interesado en enviar la cartilla, encontrar como las causas que los desertores manifiestan más a menudo por las cuales desertan. Primero, que encuentran la escuela como hostil, las relaciones que se establecen allí como hostiles. Ahí esto más que, digamos, como una afrenta contra nosotros como docentes, es una oportunidad de cómo establecemos vínculos, el tema económico y alguna catástrofe. Se me murió un familiar, ¿cierto? Como algo muy grave ocurrió, por lo cual ocurre la deserción. Esto tiene un desarrollo más
más alto, pero aquí para reforzar la idea que tenía ahora es los efectos de la deserción son muchos, pero a nosotros nos ha gustado, pues o tenemos un foco muy interesante que es sobre estos efectos relacionados con, luego de la deserción, puede empezarse a vincular a trabajos más peligrosos, a desarrollar una adicción a sustancias psicoactivas o a ser víctimas, por ejemplo, de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y eso entenderlo con las familias es importante porque hemos encontrado, además de que hay escuelas que les cuesta más tramitar una posible deserción escolar y que más bien empiezan a expulsar un poco más rápidamente a los estudiantes que sienten que no se alinean, que no tienen las herramientas para estar. También encontramos familias muy extractoras y que es importante este diálogo sobre los efectos de desertar, de la deserción del sistema escolar, que ya mencionamos, para que las familias, digamos, tengan un poco más de conciencia sobre ser tan extractoras. Y son extractoras primero cuando ellos mismos no encuentran la motivación sobre estudiar, ¿cierto? Ciclos de familias en las que ha habido deserciones recurrentes, pero que además, entonces, que por ende no encuentran las herramientas para alentar a los jóvenes a que continúen los estudios, pero también estas familias que le están viendo como y esto no es mayoritario, pero ocurre una potencialidad en los jóvenes de el sustento económico del hogar. Entonces, como animar a que se permita este espacio. Aquí hay una reflexión sobre no más estigmas o pelados o jóvenes imperdonables, cómo hacer para generar herramientas, sobre todo de prácticas restaurativas, si es necesario, de diálogos, de vínculos, de intentar distintas cosas, de abrir y cerrar ciclos, para que ocurra, ojalá, en algún momento que sí pueda haber algunos borrones y cuentas nuevas para que el joven sí entienda que, aunque no tuvo a veces fácil una primera oportunidad, hay una segunda oportunidad posible y que esto ayude a cambiar trayectorias de vida que yo estoy segura que sobre todo en Jalisco hay una inquietud también por esto de cómo los jóvenes cada vez más están teniendo como opción, más allá de ser reclutados, teniendo como opción la vinculación a estructuras criminales, como aquí les ayudamos también a tener algún tipo de borrón y vincularse. Esto es... Escucha, no, ya no tengo más tiempo, pero el mensaje de también pensar cómo ser refugio, cómo pasar del respeto al cuidado y el vacío a la flexibilidad un poco en estos vínculos, en estas relaciones que nos ayuden a cuidar y que hay tareas que nos ponen los desertores. Y esto suena gracioso, esto suena atrevido, esto suena perezoso, pero que nos quede la reflexión por ahí rondando, cómo hacemos para que sean una escuela con menos tareas, la tarea cero, cuando digo tarea cero es de estar siempre poniendo el ojo sobre lo que tiene que hacer el estudiante, y haya más recreo o más recrea en este caso de la didáctica, del vínculo, de encontrarse, de que seamos solo guías, porque información tienen mucho los jóvenes, de que seamos sobre todo guías y menos de estar mirando las tareas. Voy a cerrar ahí, les agradezco mucho la atención, espero que esto sea útil, inspirador o por lo menos incómodo también, que eso es útil también en algunos casos, como nos incomodamos. Y pues las redes sociales, la página web de casadelasestrategias.com también tiene material y espero que sea una jornada provechosa. Yo le agradezco mucho a los organizadores de Recrea Academy y bueno, un saludo a todos y a todas. Muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final de una conferencia muy, muy interesante y reveladora que nos hace Camila Uribe sobre cómo prevenir el abandono escolar y los comienzos delincuenciales. Te agradecemos muchísimo, Camila.
tu participación, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, ofreciéndonos nuevas perspectivas y estrategias para enfrentar estos desafíos que sin duda, pues claro que los tenemos también y los vivimos aquí en las escuelas de nuestro estado. Camila, tu compromiso con la educación es verdaderamente inspirador. Muchísimas gracias. La Secretaría de Educación Jalisco te agradece tu participación en esta 6ª edición de Recrea Academy. Fue un gustazo tenerte con nosotros en este día, Camila. Muchas gracias. Muchas gracias.